Jesús. Amen. Amén Amen. y Good amén. evening, Cornerstone. Buenas noches, We're Cornerstone. happy that you're joining us tonight. Estamos felices de que estén con nosotros esta noche. Tonight we'll be starting in Revelations chapter 2, Hoy vamos a estar en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, and verse 7. y versículo 7. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. It's interesting that in these letters that we read about in the book of Revelation, Es interesante ver que en estas cartas que leemos en el libro de Apocalipsis, several times it repeats this phrase. Muchas veces repite esta frase. He who has an ear, El que tenga oídos, que oiga. let him hear what the Spirit says to the churches. Que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. How many know that we have two types of ears? ¿Cuántos saben que tenemos dos tipos de oídos? We have natural ears, Tenemos los oídos naturales, but the inner person, pero la persona interna, la interior, la interior, the one that's born again, aquella que es nacida de nuevo, the new you, el nuevo tú, the spiritual body, el cuerpo espiritual, has spiritual ears. tiene oídos espirituales. So the Spirit is speaking to the church. Entonces el Espíritu está hablando a la iglesia. This is a very important point to make. Esto es un punto muy importante de I establecer. believe that God and the Spirit of God can speak to an individual, Yo creo que Dios y el Espíritu de Dios puede hablarle a un individuo, but God also, His Spirit, speaks to the church. pero también el Espíritu habla a la iglesia. And when we are connected to the body of Christ, Y cuando estamos conectados al cuerpo de Cristo, when we are part of that spiritual body called the church, cuando estamos conectados a ese cuerpo espiritual llamado iglesia, we can hear things that the Spirit is speaking specifically to the church. podemos escuchar cosas que el Espíritu está hablando específicamente para la iglesia. And this is a higher level of revelation. Y esto es un nivel más alto de revelación. Now, when you study history, Cuando estudias historia, you see that there's been many wars. puedes mirar que han habido muchas guerras. Napoleon was a great general. Napoleón fue un gran general. Attila the Hun, Tilda Hun, Alexander the Great, Alejandro el Grande, George Washington. George Washington. And these great leaders accomplished great Y victories estos grandes líderes alcanzaron grandes victorias because they were part of something bigger than themselves. porque eran parte de algo más grande que ellos mismos. So George Washington's victory Las victorias de George Washington were a victory for his army, era una victoria también para su ejército, but they were also a victory for the country. pero también una victoria para el país. So none of these great leaders acted alone or by themselves. Ninguno de estos líderes actuaron por sí mismos. The same principle applies to the body of Christ. Este mismo principio se aplica a la iglesia de Cristo. Alone, our victories are very small. Solos nuestras victorias son muy pequeños, But as part of the family of God, pero como parte de la familia de Dios, our victories are greater. nuestras victorias son grandes. We accomplish greater things Alcanzamos grandes cosas because we're now listening to God's purposes. porque ahora oyendo los propósitos de Dios, We're listening to God's purposes. cuando estamos oyendo el propósito de Dios, It's about God's eternal purpose, es acerca del eterno propósito de Dios, o del propósito eterno de Dios. el propósito eterno de Dios. So in the book of Revelation, En el libro de Apocalipsis, these letters are written to the churches. estas cartas están escritas a la iglesia. Amen. Amén. God has joined us here in this place Dios se ha unido con nosotros en este lugar and has brought different families together y ha juntado a diferentes familias because He wants to give us great victories. porque quiere darnos victorias grandes. And the great victories that God is going to give us Y las grandes victorias que Dios nos va a dar have nothing to do with what you can accomplish by yourself. no tienen nada que ver con lo que tú podías conquistar por ti mismo. How many understand what I'm saying? ¿Cuántos entienden lo que yo estoy diciendo? I'm going somewhere. Yo estoy llegando a un lugar. Do not stay by yourself. No te quedes solo.
Be part of what God is doing. Sé parte de lo que Dios está And we will haciendo have a great impact in the community. y vas a tener un gran impacto en la comunidad. But if you have ears, Pero si tienes oídos, then listen to what the Spirit is saying to the church. escucha lo que el Espíritu dice a la Now, iglesia. tonight I got a phone call Esta noche recibí una llamada from somebody who is not a good church member de una persona que no es un buen participante de la iglesia. because they have a good heart, Tienen un buen corazón, but they don't participate. pero no participan. They come once in a while. Vienen de vez en cuando, They're missing more often than they're present, vienen menos de lo que pudieran venir and they ask for a favor y me pidieron un favor, to take food to somebody that needs help. que le llevara comida a alguien que necesita ayuda. And they're not members of the church. No son miembros de la iglesia. So I said, yes, we will help them. Entonces dije que sí, los voy a ayudar. But wouldn't it be wonderful Pero ¿no sería maravilloso if everybody were listening to what the Spirit is speaking to the si church? todos escucharan lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia? We could have a tremendous impact in this city. Podemos tener un gran impacto en esta ciudad. So we want to talk about spiritual ears. Quiero hoy hablar sobre los oídos espirituales. We need spiritual ears that can hear the voice of God for your personal life. Necesitamos oídos espirituales para lo que Dios está diciendo a tu vida personal, Because this will impact your family porque esto va a impactar a tu familia and your future y tu futuro and your children's future. y el futuro de tus hijos. But we also need to open our ears Pero también tenemos que abrir nuestros oídos to hear what God is speaking to the church. a lo que Dios está hablando a la iglesia. Because God does not want to limit his blessings just to your family. Porque Dios no quiere limitar sus bendiciones solamente a tu familia. In his eternal purpose, En su propósito eterno, he wants to do greater things Él quiere hacer cosas aún más grandes that we are not capable of doing by ourselves. que no somos capaces de hacer por nosotros mismos. So we have to work as a team. Entonces tenemos que trabajar como un And equipo. when we come together as a team or an army, Y cuando nos juntamos como un equipo o como un ejército, when we come together as a team or as an army, como nos juntamos con un equipo o un ejército, God will give us specific instructions Dios nos da instrucciones específicas that will have an impact in our city que va a tener un impacto en nuestra ciudad and around the world. y alrededor del mundo. So God is bringing together a team Entonces Dios está formando un equipo and opening our ears y abriendo nuestros oídos to the greater works of God. a los propósitos y obras grandes de Dios. And to participate at that level, Y para participar en ese nivel it's a privilege. es un privilegio. How many know being part of the body of Christ is a privilege? ¿Cuántos saben que ser parte del cuerpo de Cristo es un privilegio? Amen? Amén. It's no privilege just to be you No es un privilegio ser solo tú and just stay at home y quedarte en tu casa and read the Bible by yourself. y leer la Biblia para ti. That's a blessing. Es una bendición, But it's a great privilege pero es un gran privilegio to participate with God de participar con Dios in his en purposes. sus propósitos. When you do that, Cuando haces eso, a certain peace comes over your life. viene una paz a tu vida, A sense of, okay, I'm part of something bigger than myself. un sentimiento de que eres parte de algo más grande que ti mismo. I'm part of God's army. Soy parte del ejército de Dios. So now God has a responsibility toward me. Entonces ahora Dios tiene una responsabilidad para conmigo. There's a young man, Elizabeth's youngest son. El hijo más pequeño de Elizabeth He will go to the Navy, right, in January. va al Navy en enero. I don't know if it's back here. He's going to the Navy in January, Va a unirse al Navy en enero. and she's a little stressed out about it. He estado un poco estresada acerca de esto. But he says, Pastor, I want to get baptized before I leave. Entonces me dijo, pastor, me quiero bautizar antes de So we're irme. going to do a baptism in January. Entonces vamos a hacer un bautizo en enero. And then so we invite different people when we announce it. Anybody else who wants to be part of that, you can participate. Entonces vamos a anunciarlo y cualquiera que quiere ser partícipe de este bautismo No, no puede Brian, you cannot dejar. be baptized again. No, Brian, no one te time, puedes bautizar de nuevo. He had such a good time in his baptism. Él tuvo un gran tiempo en su bautismo. So where I was going was this, Donde iba con esto, that God wants greater victories for us. Dios quiere grandes victorias para So when nosotros. we decide to be part of God's army, Cuando nosotros decidimos ser parte del ejército de Dios, it's like her son. es como su hijo. He didn't have to save money
to go to the Navy. Él no tuvo que ahorrar dinero para ir al Navy. He didn't have to prove to the Navy how much money he made. Él no tuvo que probarle a la Navy cuánto dinero hacía. He knows that because he's serving in the United States Navy, Él sabe que porque está sirviendo en la Navy de los Estados Unidos, they're going to take care of all his needs. ellos se van a ocupar de todas sus necesidades. And all he has to focus on Y todo lo que tiene que enfocarse is pleasing his commander, es agradar a sus comandantes, which in January will be President Trump. que en enero va a ser el presidente Trump. When you volunteer for the army of God, Cuando tú eres voluntario del ejército de Dios, it should take a great burden off your back. tiene que quitarse un gran peso de tus hombros. And the reason so many Christians are stressed out Y la razón por la que muchos cristianos están estresados is because they haven't joined God's army. es porque todavía no se han unido al ejército de Dios. That's why you're not hearing what God is speaking to the church. Por eso no estás escuchando lo que Dios está hablando a la iglesia. Even people who are serving in church, Aún la gente que está sirviendo en la iglesia they don't do it with all their heart. no lo hacen con todo su corazón. Sometimes they're serving in church, A veces están sirviendo en la iglesia and the pastor and the leaders were grateful that people serve God, y el pastor y los líderes están agradecidos de que sirvan a Dios, but they're Pero- not doing it 100%. pero no lo están haciendo 100%. They're giving God Le 50%. están dando a Dios 50%. And they say, well, God, everybody else is giving 20%. I'm giving 50%. Entonces lo que miran es que los otros están dando 20%, pero yo estoy dando 50%. And that's better than those who giving 20. Y es mejor que aquellos que solamente están dando 20%. But when you're in the army, Pero cuando tú estás en el ejército, you can't say, well, Mr. General, I will only come on Wednesdays and Sundays. tú no les puedes decir a tu general, solo voy a venir los miércoles y los sábados. I will only come part-time. Solo voy a venir por medio tiempo. No, when you sign up, No, cuando tú firmas, you're the property of the United States. tú eres propiedad de los Estados Unidos. You don't own yourself. Tú no te perteneces a ti mismo. We tell you when to wake up Ellos te dicen cuándo te tienes que levantar and when to go to sleep, y cuándo te vas a acostar, how far to run, cuánto vas a correr and they even tell you who your enemy is. y hasta te dicen quién es tu enemigo. And if they say that's your enemy, Y si te dicen ese es tu enemigo, you have to kill the enemy, tú tienes que matar al enemigo, even if you like him. aun si te gusta o te cae bien. How many understand what I'm saying? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? So we find that many Christians are not really part of God's army, Encontramos que muchos cristianos realmente no son partes del ejército de Dios, but God has an army, pero Dios tiene un and He ejército wants to give us orders, y quiere dar sus órdenes and He wants us to have those ears open. y quiere que tenga los oídos abiertos. So part of what we need to do in this coming year Entonces, parte de lo que tenemos que hacer en este próximo año is to commit to be part of God's army. es comprometernos de pertenecer al ejército de Dios. I heard one ministry got together a group of disciples, Escuché que en un ministerio un grupo de discípulos se juntaron and they told the people that were at that meeting that were serving, y les dijeron a las personas que estaban en esta reunión sirviendo, if you're going to be a servant in this place, si ustedes van a servir en este lugar, then you have to be the first ones to arrive ustedes tienen que ser los primeros en llegar and the last ones to y leave. los últimos en irse. That was the rule. Esa era la regla. And I said to myself, that's what Jesus said. Y yo me dije a mí mismo, eso fue lo que Jesús dijo. He said, I am the Alpha and the Omega. Yo soy el alfa y la I omega. am the first and the last. Yo soy el primero y el último. I said, God, now I understand. Y le dije, Dios, ahora entiendo. Jesus was the first one. Jesús era el primero. He volunteered. He gave himself Él se dio a sí mismo when nobody was looking for him. cuando nadie lo buscaba. Nobody was seeking God. Nadie buscaba a Dios. We were lost and without God. Nosotros estamos perdidos sin Dios. And he gave himself first Y Él se dio a sí mismo primero to draw us to God. para llevarnos a Dios. And he was also the last one present. Y Él fue el último también que estuvo presente. In the last day of your life, En el último día de tu vida, when you give up your last breath, cuando tú entregues ese primer soplo, ese ese último soplo, the last person that's going to be standing with you, la última persona que va a estar contigo, when your family has left you, cuando tu familia ya te ha dejado, when your children are not around, cuando ya tus hijos no están alrededor, it's only going to be you and Jesus. va a ser solamente tú
y Because he is Jesús. the first and he is the Porque Él last. es el primero y Él es el How many say último. amen? ¿Cuántos dicen amén? So if we're called to be like him, Si somos llamados a ser como Él, we have to learn to be the first and the last. tenemos que aprender a ser el primero y el último. So I've raised my standard Entonces yo elevé mis estándares. because I used to say that the most important hour on Sunday Yo antes decía que la hora más importante los domingos is when the sermon came. era cuando llegaba el servicio, el sermón. Because the sermon and the word of God, that Porque was el the best part. sermón y la palabra de Dios era la mejor parte. But then I got a revelation Pero tuve una revelación that if I got here half hour before church, que si llegaba media hora antes de la iglesia, I was able to receive people with love. tenía la habilidad de recibir a la gente con amor. And I was able to hug people. Y tenía también la posibilidad de abrazar a la gente. And a lot of blessing took place that half hour before church. Y muchas bendiciones se manifestaron esa media hora antes de la iglesia. And then after the service was over, Y después que terminaba el servicio, that half hour after church, esa media hora después del servicio, when we're praying for one another, cuando estamos orando el uno por el otro, celebrating with each other, celebrando unos con el otro, hugging each other. abrazándonos. So I said the most important hour is the half hour before church and the half hour after church. Entonces dije, esa primera media hora antes de la iglesia, esa media hora después de la iglesia, But now I understand a higher level. pero ahora entiendo un nivel más alto. God wants us to be the first and the last. Dios quiere que nosotros seamos el primero y el último. How many want to just after church on Sunday, ¿Cuántos quieren después de la iglesia los domingos wait until everybody leaves esperar a que todos se vayan and be the last one left? y ser el último que queda? And then you look around. Y luego miras Oh, the alrededor. pastor's still here. Oh, y miras, el pastor todavía está Then aquí. you have to fight with me Entonces tiene que pelear conmigo because I want to be the last one. porque yo quiero ser el último. Amen. Amén. So we have to have spiritual ears Tenemos que tener oídos espirituales to hear what the Spirit is speaking to the church. para escuchar lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. He's speaking marching orders. Está dando las órdenes de marcha. Now let's go to 2 Timothy, Vamos a dirigirnos a 2 de Timoteo and we will continue talking about spiritual ears. y vamos a continuar hablando sobre los oídos espirituales. 2 Timothy in chapter 4, 2 de Timoteo capítulo 4, and starting in verse 1. versículo 1. It says, I charge you therefore before God and the Lord Jesus, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Get ready. Prepárense. This is a general. This is Esto es un general. Apostle Paul. Este es el apóstol Pablo. And he's going to give an order, Y él le va a dar una orden, a charge. un Como dice ahí, I charge you. What does it say there? Verse 1. te encarezco, All right, he's going to give a charge order. te va a encarecer. This is a military term. Esto es un término militar, It's not a suggestion. no es una sugerencia. See, if you're in the army, Si estás en el ejército, you can charge somebody to do tú something. puedes encarecerle a alguien que haga algo. If you have an employee that's under you, that works for you, Si tienes a un empleado que trabaja para ti, you pay their salary, tú le pagas un sueldo, you can charge them to do something, tú le puedes encarecer o encargar but que you haga have, algo. but you have to be careful Pero tienes que tener cuidado because he works for you for a salary porque él trabaja para ti por salario voluntarily. voluntariamente. So he can quit if he doesn't like your order. Entonces él puede renunciar si no le gusta las órdenes que le estás dando. But if you're in the army, Pero si estás en el ejército, that person can't quit. tú no puedes renunciar. If they don't obey the order, the charge, Si no obedeces el mandato, it's a crime es un crimen and they go to jail. y van a la cárcel. God is not looking for employees. Dios no está buscando He's empleados. looking for members of an army. Él está buscando miembros de un ejército. The big problem that we have El problema grande que tenemos is working together as a team in the church. es trabajar como un equipo dentro de la iglesia. And this is the problem. Y este es el problema, People are volunteers. que las personas son voluntarios. And so
we have to be really careful how we talk to them. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo le hablamos. Because the Bible says that in the end times, Porque la Biblia dice que en los tiempos finales many people will be offended. muchas personas se van a ofender. In other words, people will be more sensitive to offense. En otras palabras, la gente va a estar muy sensible a la ofensa. So if you don't say things nice enough, somebody will get offended and Si they just no- won't want to serve in church. Si no le dices las cosas con delicadeza, la gente se ofende y ya no quieren estar en la iglesia. That's a big problem in the church. Ese es un gran problema dentro de la iglesia. Because we see the church as a voluntary organization. Como que la iglesia es una organización voluntaria, And it is, y lo es, but it shouldn't be. pero no debería It serlo. should be like an army. Debería ser como un ejército. Here, back when the early church was starting, Cuando la iglesia de los inicios empezaba, la iglesia la primitiva, iglesia primitiva empezaba, they had a militant attitude. ellos tenían una actitud militar. These were the apostles. Estos eran los apóstoles. They respected the apostles. Ellos respetaban a los apóstoles. There were Roman soldiers walking in the streets. Habían soldados caminando por las calles. They had to be militant Ellos tenían que ser militantes about their faith acerca de su fe, because they were killing Christians. porque estaban matando a los So cristianos. when we read the New Testament, Entonces, cuando leemos el Nuevo Testamento, we see these words that were written in a very harsh tone. entonces podemos ver que estas palabras fueron escritas de una manera militar. That's why I'm giving you the context. Por eso le estoy dando el contexto. They're not being harsh. Ellos no están siendo rudos. We're just too soft. Lo que pasa es que nosotros somos muy blanditos. We live in a free market economy. Nosotros vivimos en una economía de mercado libre. There's a church in every corner in Miami. Hay una iglesia en cada esquina de So Miami. people have a lot of choices. Entonces la gente tiene muchas opciones. But Paul didn't care. Pero a Pablo no le importaba. Paul said, I charge you. Pablo dijo, yo te encarezco. And then in verse 2, he starts giving the orders. Entonces en el versículo 2 empiezan las órdenes. These are orders to the church. Estos son órdenes a la iglesia. Tonight, if you have ears to hear, Esta noche, si tú tienes oídos para oír, then hear what the Spirit is speaking to the entonces church. oye lo que el Espíritu dice a la iglesia. Here comes the orders. Aquí vienen las órdenes. Verse 2. Versículo 2. Preach the word. Predica la palabra. God, I'm not a preacher. Dios, yo no soy un predicador. I don't know the Bible good enough. Yo no me sé la Biblia bien. This is an order. Esto es una orden, It's not a suggestion. no es una sugerencia. Then it says, be ready in season and out of season. Entonces dice, instes en tiempo y fuera de tiempo. Be ready, estar listos, in season and out of season. Esté preparado en tiempo y fuera de tiempo. That means preach the word not just when you feel you want to do it. Eso quiere decir, predica la palabra no solo cuando tú quieres hacerlo. So today in the afternoon I was preaching to a Muslim dentist, Esta tarde estuve predicándole a un dentista musulmán and I was preaching the word of God, y estaba predicando la palabra de Dios. and their mouth was wide open Y su boca estaba abierta grandemente because I was preaching the gospel, porque estaba predicando la palabra, teaching them what Jesus said, enseñándoles lo que Jesús dijo and it was touching their heart. y estaba tocando su corazón. I know it was touching their heart. Yo sabía que le estaba tocando su corazón. Later, a patient was in the office. Luego un paciente estaba en la oficina, They were Catholic, eran católicos and I was inviting them to church. y lo estaba invitando a la iglesia. And she said, "Oh, I want to go. Do you guys baptize?" Y me dijo, sí, yo quiero ir. ¿Ustedes And I bautizan? said, "Yes, we baptize." Y le dije, sí, nosotros Oh, bautizamos. good, because I have a 2-year-old and he's never been baptized. Así me dijo, sí, porque yo tengo un niño de 2 años y nunca lo he bautizado. I said, "The Bible doesn't teach about baptizing Y le children. dije, la Biblia no enseña acerca de bautizar los niños. Children don't have to be baptized. Los niños no tienen que ser bautizados. They were born with the original sin, Nacieron con el pecado original, but they don't have to be baptized pero no tienen que ser bautizados because God does not hold it against them." porque Dios no lo toma en contra de ellos. Jesus said, let the little children come unto me, Jesús dijo, deja que los niños se acerquen a mí, because the kingdom of heaven belongs to them. porque el reino de los cielos le pertenece a ellos. Now, adults have to be baptized Ahora los adultos se tienen que bautizar when they
believe in Jesus. Cuando creen en Jesús. First believe, Primero cree then get baptized. y luego te bautizas. And she said, so what do I do with my child? Entonces me preguntó, ¿qué hago con el niño? Nothing. You can present them in church and we'll pray for them. Le dije, no, no tienes que hacer nada, lo puedes presentar en la iglesia y oramos por él. But you need to be baptized. Pero tú tienes que bautizarte. And she says, I'm going to go to church. Ay, me dijo, yo quiero ir a la So she iglesia. might be here this Sunday or some other Sunday. Entonces ella puede que venga este domingo o tal vez otro domingo. But if you're used to preaching the word, Pero si estás acostumbrado a predicar la palabra de Dios, then you will preach the word every opportunity that God gives you. entonces predicarás en cada oportunidad que Dios te da. But it's not optional. Pero no es opcional. This is a charge. Esto es un mandato. Preach the word Predica la palabra. when you want to and when you don't want to. Cuando quieres y cuando no quieras. Then it continues. Convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. Entonces, redarguye, reprende y exhorta con toda la paciencia y doctrina. So we're called to convince people. Entonces, estamos llamados a convencer a la gente. Sometimes you have to convince them intellectually. A veces lo tienes que convencer intelectualmente. The Muslim doctor said to me, El doctor musulmán me dijo, you know, the reason Muslims don't eat pork ¿sabes? La razón por la que los musulmanes no comemos puerco is because pigs don't sweat. y es porque los cerdos no sudan. And so all these toxins accumulate in their body. Entonces, todas estas toxinas se le acumulan en el cuerpo And I let her finish. y yo lo dejé que terminara. When she finished talking, Cuando ella terminó de hablar, I said, you're a doctor. yo le dije, tú eres un doctor, una doctora. Nothing that you're saying is evidence-based or scientific. Nada de lo que tú estás diciendo tiene evidencia o es científico. Everything in the material world is chemistry. Todo en el mundo material es química. When you cook a pig, Cuando tú cocinas un cerdo, it kills all the germs, mata todos los gérmenes and when you eat it, y cuando te lo comes, it's delicious. es delicioso. Period. Punto. It's got nothing to do whether a pig sweat or doesn't sweat. No tiene nada que ver si el cerdo suda o no I suda. asked her, do you eat shrimp? Y le pregunté, ¿tú comes camarones? Do you eat lobster? ¿Tú comes Langosta. langosta? I said, those are like the cockroaches of the ocean. Esas son las cucarachas del océano. And you eat shrimp and lobster? ¿Y tú comes camarones y langosta? She said, I love shrimp and lobster. Y me dijo, yo amo los camarones y la langosta. And I said, and what happened when you married that man who's not a Muslim? ¿Qué pasa cuando tú, le pregunté, ¿qué pasa cuando tú te casas con un hombre que no es She musulmán? goes, oh, when I married my husband, my family disinherited me. Cuando yo me casé con mi esposo, me dice, mi familia me desheredó. My parents don't speak to me. Mis padres no me hablan. I said, you see? ¿Tú ves? Le dije. Jesus said Jesús dijo that if you're going to live by the law, you have to die by the law. que si vas a vivir por la ley, vas a morir por la ley. Jesus said that it's not what you eat that contaminates you, Jesús dijo, no es lo que comes lo que te va a contaminar, but it's what comes out of your heart. sino lo que sale de tu corazón. And I began to minister to her, Y le empecé a ministrar a ella. and I believe that she's going to become a Christian. Y yo creo que ella se va a convertir en una cristiana. But I was ready with the word of God. Pero yo estaba preparado con la palabra de Dios. As the members of God's army, we have to learn to convince people. Como miembros del ejército de Dios tenemos que aprender a convencer a la gente. Then it says rebuke, Entonces también dice, reprender. reprende. So sometimes we have to, by orders of God, we Yeah. have to rebuke people. También algunas veces vamos a tener que reprender por la orden de Dios. Like the time we were in a dental meeting, Una vez estábamos en una reunión dental, I was on the board of directors, estaba en la reunión en el board de directores and one of the dentists used profanity. y uno de los dentistas estaba hablando con malas palabras And I said, excuse me, y le dije, disculpe, there's ladies in this group. hay damas en este grupo. And he said, oh, I'm sorry, I'm Y sorry. dijo, oh, perdón, perdón, perdón. So sometimes we have to rebuke, Entonces a veces tenemos que reprender, not because we have good morals, no porque nosotros tengamos buenos morales, but because this is a commandment from God's army. sino porque esto es un mandato al ejército de Dios. And then it says exhort. Y entonces ahora dice exhorta. In other words, encourage people. En otras palabras, anima a la gente. When you see somebody doing something good, Cuando tú estás viendo a alguien que está haciendo algo bueno, exhort them, exhórtalo, encourage them. dale motivación. Then it says
with all long suffering and teaching. Entonces dice, con toda paciencia y doctrina. You're not going to get quick results with everybody all the time. No vas a tener un resultado rápido con todo el mundo todo el tiempo, But as part of God's army, pero como parte del ejército de Dios, we have to be patient. tenemos que tener paciencia. And that brings suffering Y eso trae sufrimiento, because people, they're not listening. porque la gente no está escuchando, They can't perceive the things of God. no pueden percibir las cosas de Dios. So we have to be patient and we have to teach them little by little. Tenemos que tener paciencia y educarlos poco a poco. Verse 3. En el versículo 3, For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, and they will heap up for themselves teachers. porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. So people will have, the Bible says, itching ears. Entonces la Biblia dice que van a tener comezón de oír. That means that they want to hear things that feel good. Eso quiere decir que ellos quieren escuchar cosas que se sientan bien. So I told this Muslim doctor, Entonces le dije a este doctor musulmán, you have to love the truth tú tienes que amar la verdad more than Islam, más que el Islam, more than Christianity, más que la more than cristiandad, Hinduism, más que el hinduismo, more than Buddhism. más que el budismo. Because if you love the truth, Porque si tú amas la verdad, the truth will set you free. la verdad te hará libre. So you have to love the truth. Tienes que amar la verdad, Even if it goes against your Islamic religion and the things that you grew up with. a pesar de que vaya en contra de tus creencias islámicas y lo que tú creciste escuchando. But the Bible says that in the end times, Pero la Biblia dice que en los tiempos finales people won't want to listen to sound truth. la gente no va a querer escuchar la verdad. They want to hold on to wrong things, Quiere aferrarse a lo incorrecto, wrong ideas, a las ideas incorrectas, wrong philosophies. a las filosofías And no matter incorrectas. how much you teach them, Y no importa lo que tú le enseñes, they're going to find somebody who tells them what they want to hear. van a encontrar a alguien que le diga lo que ellos quieren escuchar. I met a young woman who was studying to become a Jehovah's Witness. Yo conocí a una muchacha que estaba estudiando para ser testigo de Jehová. So I proved to her Y yo le probé a ella, that the Jehovah's Witness was a false sect, que los testigos de Jehová era una secta falsa, that it was built on lies, que estaba construida en base de mentiras, that the founder was a con artist. que el fundador era un engañador. I show her court transcripts Le enseñé transcripciones de la corte from the founder del fundador where he was proven to be a liar, que se mostró que era un mentiroso and I showed her all the false things that the Jehovah's Witness taught y le mostré todas las falsedades que los testigos de Jehová enseñan, that were contrary to the Bible. que eran contrarios a la Biblia. And she listened to me, Y me escuchó, but she still became a Jehovah's pero Witness como quiera se convirtió en testigo de Jehová, because she did not love the truth. porque ella no amaba la verdad. She said, "Oh, but they're so dedicated. Pero ella pensó que ellos son tan They're dedicados so sincere." y son tan sinceros. This is a judgment on Christianity. Esto es un juicio sobre el cristianismo. Many times Christians are hypocrites Muchas veces los cristianos son and hipócritas they live a double life. y viven una doble vida. And people say, "I don't want to be a Christian." Y muchos dicen, yo no quiero ser cristiano. But they see Jehovah's Witnesses, Entonces ven a los testigos de Jehová and if they appear to be more sincere, y si aparecen ser más sinceros, then they'll become a Jehovah's Witness entonces se convierten a testigos de Jehová and reject the truth y rechazan la verdad. and embrace the lie Y entonces se aferran a esa mentira because it goes according to their own desires. porque va conforme a sus propios So they deseos. look for teachers that tell them what they want to Entonces hear. andan buscando maestros que le enseñen lo que quieren oír. It says in verse 4, "And they will turn their ears away from the truth and turned aside to fables." Y dice en el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. See, so it's not under your control. Entonces fíjate, no está bajo tu control, It's in their heart. está en su corazón. That's why Jesus did not want to
teach about the kingdom Por eso que Jesús no quería enseñar sobre el reino to the multitudes, a las multitudes, because he said they honor me with their lips, but their hearts are far away from me. porque decía, ellos me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. So he did not want them to understand the things of the kingdom. Entonces Jesús no quería que ellos entendieran los fundamentos del reino, But he would take his own disciples aside, pero tomaba sus propios discípulos, those who had given everything up to be part of God's army, aquellos que daban todo por estar en el ejército de Dios, those who were obedient to him, aquellos que eran obedientes a who Él, had committed their life to follow him. que habían comprometido su vida para seguirle, And he would give them the understanding about the y kingdom of Él God. les explicaba y los hacía entender sobre el reino de Dios. Verse 5. En el versículo 5, So it finishes like this, but you be watchful in all things. y termina así, pero tú, sé sobrio en todo, Endure afflictions. soporta las aflicciones, Do the work of an evangelist haz obra de evangelista and fulfill your ministry. y cumple con tu ministerio. Some people don't know what their ministry is, Mucha gente no sabe ni cuál es su ministerio, but when you're part of the army of God, pero cuando tú eres parte del ejército de Dios, you are assigned a ministry. tú eres asignado a un ministerio. Some people in the body of Christ Algunos en el cuerpo de Cristo discern their ministry. pueden discernir su When ministerio. we started this church, Cuando nosotros empezamos en esta iglesia, one man said, God gave me a dream last night, un hombre me dijo, Dios me dio un sueño anoche, and he said, we need to have ushers in the church. y me dijo, debemos tener ujieres en la iglesia. And I saw the ushers distributing the Lord's Supper Y yo miraba a los ujieres distribuyendo la cena del Señor and standing at the doors of the church. y parados en las puertas de la iglesia. And God had given him a whole plan to organize the men's ushering ministry in the church. Y Dios le había dado a él un plan completo de cómo organizar los ujieres dentro de la iglesia. And I know that it was God Y yo sabía que era Dios, because the church needed that. porque la iglesia necesitaba So eso. this man had his ears open, Entonces este hombre sí tenía los oídos abiertos, not just for himself and for his family, no solamente para él y su familia, but he was hearing what the Spirit was speaking to the church. pero él también estaba escuchando lo que Dios estaba hablando a la So iglesia. he responded. Entonces él respondió. So if you're not hearing what the Spirit is speaking to the church, Entonces si tú no estás escuchando lo que el Espíritu está hablando a la iglesia, well, you come and speak to the pastor, entonces ven, habla con el pastor, because this is our motto in this church. porque este es el modo de nosotros en esta iglesia. We say, Jesus loves you, Nosotros decimos, Jesús te ama, and Pastor Raul has a wonderful plan for your life. y el pastor Raúl tiene un plan maravilloso para tu vida. Amen. Amén. We will help you develop your ministry, Nosotros te ayudamos a desenvolver tu and ministerio, it's going to be in the church. y va a ser aquí, dentro de Because la this iglesia, is where all ministry begins. porque aquí es donde todos los ministerios And comienzan. if you're faithful here, Y si eres fiel aquí, God will promote you, Dios te va a promover and you have a great impact in our culture. y puedes tener un gran impacto en nuestra cultura. But if you're not serving God here, Pero si no estás sirviendo a Dios aquí, then your ministry is limited. entonces tu ministerio es limitado. So it says, be watchful in all things. Entonces dice, sé, Velad. velad en todo lugar, Why? Because you're wearing the uniform of God's army. porque estás con el uniforme del ejército de Dios. You represent Jesus Tú representas a Jesús at your job, en tu trabajo, in traffic. en el tráfico. You can't be honking and shooting a bird in traffic. Tú no puedes estar tocando la bocina y sacando lo que no debes en el You tráfico know, and cursing. y diciendo malas This palabras. is a tremendous temptation in Miami, right? Es una tentación grande aquí en Miami. A lot of Christians backslide while they're driving, Muchos cristianos se apartan del evangelio mientras manejan. but when they arrive to church, they become a Christian again. Y cuando llegan a la iglesia, entonces vuelven a ser cristianos. Be watchful in all things. Sé vigilante en todas las cosas Endure afflictions. y soporta las aflicciones. What does that mean? ¿Qué significa esto? When you're going through a tough time, Cuando estés pasando por un tiempo bien difícil, don't stop going to church. no dejes de ir a la iglesia. When things are difficult, Cuando las cosas se están poniendo difícil, don't stop praying. no dejes de orar. When things are tough, Cuando las cosas están duras, don't stop evangelizing. no dejes de evangelizar. We're in the army and we take orders. Nosotros estamos en un ejército y tomamos órdenes. Then it says, do the work of an evangelist. Entonces dice,
haz el trabajo de evangelista. In other words, you have a job assignment. Entonces, en otras palabras, ustedes tienen un trabajo asignado. Tell other people about Jesus. Decirle a otros acerca de Jesús. Invite other people to church. Inviten a otras personas a la iglesia. Tell people about the blessings of God in your life. Díganle a las otras personas sobre las bendiciones de Dios en su vida. It's not voluntary. Esto no es voluntario. If you're part of the army of God, Si tú eres parte del ejército de Dios, do the work of an evangelist. haz el trabajo de evangelista. And then it says, fulfill your ministry. Entonces cumple con tu ministerio. And this is where we can help you. Y aquí es donde te podemos ayudar. I had a man who was a medical doctor many years ago, Conocí a un hombre que era un doctor médico. and he says, I don't know what to do in my church. Me dijo, yo no sé qué hacer en mi iglesia. I'm not a good Bible teacher. Yo no soy un buen maestro. I can't go to church all the time because I have to be in the hospitals. Yo no puedo ir a la iglesia todo el tiempo porque tengo que estar en el hospital. I can't go on mission trips. Yo no puedo hacer viajes misioneros. How can I be a productive member of the body of Christ? ¿Cómo puedes ser un miembro productivo del cuerpo de Cristo? And I told him, you make more money than most people in your church. Y le dije, tú haces más dinero que cualquiera en tu iglesia. If you're just faithful with your giving, Si tú eres fiel en tu dar, maybe that's your ministry. tal vez ese es tu ministerio. Because the church needs to pay the light bill, Porque la iglesia tiene que pagar la luz and the church has expenses. y la iglesia tiene gastos. When we go to the mission field, Cuando vamos a los viajes we misioneros, want to be a blessing to those other places. queremos ser de bendición a esos otros lugares. So maybe your ministry is working and contributing to the church. Entonces puede ser que tu ministerio sea trabajar y contribuir a la iglesia. So there's something that you can do to be a blessing to the body of Christ. Entonces hay algo siempre que tú puedes hacer para contribuir al cuerpo de But Cristo. the most important thing, Pero lo más importante, don't have itchy ears. no tengas comezón de oír. Don't get attracted to preachers and Christians that are saying what you want to hear. No te sientas atraídos a predicadores y a palabras que se están diciendo de lo que tú quieres escuchar. Don't be like my Muslim doctor friend No seas como mi amigo musulmán, that she was holding on to traditions and things that she was born into, que se estaba aferrando a sus tradiciones. that was her upbringing, that's what she learned Que as a Muslim, así fue que ella creció como musulmana, but love the truth sino ama la verdad and seek the kingdom of God. y busca el reino de Dios. But especially Pero especialmente, if you have ears, si tienes oídos, hear what the Spirit is speaking to the church, escucha lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia, so that you can be part of something greater than yourself. para que puedas ser parte de algo más grande que ti mismo. Amen. I invite you to stand so we can close in prayer tonight. Amén. Les pido por favor que nos pongamos de pie para cerrar en We oración. want to be ready in season and out of season. Queremos estar listos en tiempo y fuera de tiempo. I believe there are blessings that are going to come on your life Yo creo firmemente que hay bendiciones que van a venir a tu vida, when we become militant members of the body of Christ. donde vamos a convertirnos en militantes activos del cuerpo de Cristo. When we do that, God transfers the responsibility to himself. Cuando hacemos eso, Dios Transfiere transfiere la la responsabilidad. responsabilidad a Él. When you join God's army, Cuando te unes al ejército de Dios, God says, relax, I'm going to take care of your every need now. Dios entonces dice, relájate, yo me encargo de todo lo tuyo. You just take care of what I tell you to take care of. Tú solamente encárgate de lo que te estoy pidiendo. Seek the kingdom of God first Busca el reino de Dios primero and his righteousness, y su justicia, and everything else will be added. y todas las demás cosas serán añadidas. It is the most exciting life that you can live. Es la vida más excitante que puedes vivir. Father, we thank you tonight. Padre, te damos gracias esta We noche. pray that you would open our spiritual ears, Te pedimos que abra nuestros oídos espirituales that we can hear what the Spirit is speaking to the church, para que podamos oír lo que el Espíritu habla a la iglesia, that we can be part of your eternal purpose, que seamos parte de ese propósito eterno, that we might experience the greater things para que podamos experimentar esas grandes cosas and be part of great victories y ser parte de esas grandes victorias through our church, a través de nuestra iglesia, in our community, en nuestra comunidad and around the world. y a través del In mundo. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús And oramos. everybody says, Y todos dicen Amen, amén amen. God y bless amén. you. Dios les greet each bendiga. other in the love of Jesus. Salúdense en el amor de Cristo. Amen. Amén. Are there any prayer petitions tonight?
peticiones de oración esta noche. I don't know if there's anybody have any prayer needs tonight.